sí está. ¿Qué tal? Ellas nos van a presentar, bueno, vienen de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y entre las publicaciones de Gisela está el Teachers and Students Expectations About Academic Writing, ¿verdad? Y creo que actualmente está trabajando en un proyecto del cuerpo académico, literacidad de investigación y desarrollo profesional. Y ellas nos van a hablar del uso de las organizaciones gráficas para apoyar al proceso de la escritura de tesis de licenciatura. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos. Pues sí, estamos exactamente en la misma frecuencia. Y como dice aquí el maestro, nosotros esta es la primera fase de un proyecto que estuvimos trabajando, bueno, estamos todavía en proceso de trabajarlo, y es precisamente el cómo ayudar a los estudiantes a hacer sus tesis de licenciatura de manera más argumentativa y no tanto descriptiva. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito del contexto en el que estamos trabajando. Entonces, ¿y qué es esto de los organizadores gráficos? Bueno, pues primero que nada unos pequeños antecedentes. Aquí les muestro que en los últimos 15 años ha habido un interés, no importante, pero sí gradual, sobre los procesos de escritura de los alumnos. Y bueno, ahí tengo una referencia que en nuestro caso, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Puebla, la maestra Encinas, Keren Salazar, están trabajando también en esta situación de investigar las prácticas de escritura y lectura de los alumnos, y también a entender un poco en la parte de pedagógica los procesos de lectura y escritura de los alumnos, y a partir de ello cómo es que nosotros podemos ayudarles a hacer esto de manera más, quizá un poquito más rápida, y ya que nuestro contexto, bueno, no es que escriban en español, sino todavía hay una dificultad más, sino que tienen que escribir en inglés y leer en inglés. Entonces eso todavía hace nuestro contexto un poquito más complicado. Bueno, entonces aquí les cuento un poquito sobre... Pocos estudios se han realizado. Si bien hay estudios que se han realizado sobre la investigación de la escritura en español, pero aún así todavía son muy pocos. En inglés todavía sucede de manera igual. Sí hay estudios en el inglés, pero como primera lengua, o sea, en contextos donde el inglés es primera lengua, pero no en contextos donde es segunda lengua, o en el nuestro, que es ni siquiera es segunda lengua, sino es lengua extranjera. Entonces, bueno, hay pocos estudios, se han realizado estos que aquí menciono, de González y Brooks, quienes dicen eso, y bueno, son los en contextos universitarios. Entonces, bueno, estos pocos estudios que se han realizado, está por ejemplo Vidal y Perales Escudero, que aquí lo estoy viendo, ¿verdad? Está por allá. En estos estudios mencionan que gran parte de lo que escriben nuestros estudiantes universitarios son descriptivos o explicativos, pero muy pocos son argumentativos. Entonces, y bueno, nosotros estamos en esa pregunta todavía de cómo ayudar a nuestros alumnos entonces a construir lo que comentaba el maestro que acabo de presentar, cómo hacer que nuestros alumnos generen sus ideas, y a partir de eso entonces poder argumentar, no solo describir o explicar lo que dice un autor y otro, sino también ellos aportar sus ideas. Bueno, pues entonces con eso empezamos. Y bueno, Yang y Gray, que son estos autores que hemos estado leyendo nosotros para nuestro estudio, ellos dicen que si nosotros ayudamos a nuestros alumnos a reconocer la estructura discursiva de un texto a través del uso de organizadores gráficos, entonces nosotros vamos a poder ayudarlos
a entender esos textos primero que nada, y entonces a partir de ello empezar a poder a construir argumentos. ¿Qué es esto de los organizadores gráficos? Bueno, en español no sé si tenemos mucho ese concepto, creo que no, pero en inglés se usa mucho esto de graphic organizers. Digamos que es un término común, y son así, de manera así muy rápida para describir qué cosas son aquellos que nos enseñan la parte clave de un todo y cómo se relacionan estas con otras de un texto. Entonces, estos organizadores gráficos nos ayudan a tener una representación estructural del texto en sí, completo. Y bueno, han sido investigados por todos estos autores que aquí les escribo. Todo eso pues ha sido investigación en inglés y en inglés como primera lengua. Y bueno, se dan aquí, creo que bueno, en español usamos más o conocemos más estos términos como cuadros, diagramas, mapas mentales, tablas. Estos son los organizadores gráficos. Y bueno, Jiang y Gray dicen que un organizador gráfico es aquel que refleja la estructura del texto de manera muy simple. Es decir, cuando nosotros vemos un texto y podemos entonces ver todo el texto de manera, toda la estructura de ese texto de una manera, como un todo, no por partecitas, sino como un todo, entonces nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor esos textos. Les voy a mostrar aquí los cuadros, así es como los alumnos los llaman, normalmente no los llaman organizadores gráficos, que hemos estado usando. Esto es en un seminario de investigación 1 y 2. Ahorita les voy a hablar un poquito más del contexto en el que trabajamos, pero como ya les comentaba, entonces tienen los alumnos que leer textos en inglés en su seminario de investigación 1 y 2, que es donde ellos tienen que ya realizar su tesis para salir de la licenciatura. Estos son los dos organizadores o tablas que hemos estado trabajando, donde el alumno tiene, por ejemplo, lee algún artículo o incluso puede ser el capítulo de un libro. Entonces ellos tienen que escribir primero la referencia, después el tema en la primera columna. En la segunda columna tienen que escribir los autores principales que están mencionados en ese artículo o capítulo. Si es que hubiera un marco teórico, también es en la tercera columna. En realidad, bueno, es muy poco eso. Después las preguntas de investigación en la siguiente columna. Si es que hay una hipótesis, también la tienen que escribir ahí. Y en la parte de la metodología les pedimos que se enfoquen en el contexto, los participantes o en todo caso objetos, los instrumentos y el procedimiento. Después en la penúltima columna les tienen que escribir el resultado y después la opinión de los estudiantes, si es que hubiera algo. En el segundo organizador, que este ya es un poquito, primero tienen que hacer ese y después se tienen que pasar a este, es donde ellos tienen que poner en la primera columna el concepto, después el concepto y mencionar a varios autores aquí que hablan de ese mismo concepto. Después en la segunda columna tienen ellos que comparar lo que dicen todos esos autores. Si encontraron 2, 3, 4, 5 que hablen del mismo concepto, ahí tienen que mencionar en qué se parecen, en qué se diferencian. Y finalmente sus ideas. A partir de la primera y segunda columna, entonces ellos ya pueden generar, pensamos nosotros, y ya pueden generar sus ideas. Y ese es el propósito de nuestra investigación, ver si verdaderamente es que los alumnos o está siendo útil para ellos y si sí está cumpliendo el propósito. Entonces, bueno, hay un... ¿qué es lo que falta investigar? Bueno, pues que hay una gran necesidad de investigar el uso de los organizadores gráficos
en donde el inglés en este caso es un idioma extranjero o es lengua extranjera. Entonces nuestra pregunta de investigación fue cómo usaron los estudiantes, los dos organizadores gráficos, para comprender artículos académicos en inglés y para construir y escribir sus textos en la clase de seminario de investigación 1 del programa de licenciatura en la enseñanza de la lengua inglesa. Bueno, el contexto. Nosotros estamos trabajando en la licenciatura de la enseñanza del inglés, que antes era lenguas modernas, en la Universidad de Puebla, en la Autónoma de Puebla. Y aquí, bueno, nosotros tenemos como que un doble reto porque no solo estamos dándole clase a alumnos, sino también a futuros maestros. Entonces eso hace como que un poco más grande la tarea. Después, bueno, nuestros alumnos, hablando un poquito más de los participantes, nuestros alumnos llegan con un nivel de inglés muy básico. Entonces los alumnos, a medida que van aprendiendo todo lo que está relacionado con su carrera, también tienen que aprender el idioma y lograr el nivel que se espera al final. Bueno, entonces ya en los últimos cuatrimestres ellos tienen que tomar el seminario de investigación 1 y 2, y entonces los textos que tienen que leer para sus tesis pues son normalmente muy difíciles. Y si los textos que habían leído antes durante el proceso de su carrera son académicos, pero no como para su tesis, sino son todavía un poquito más difíciles. Entonces eso hace complicada es complicado para el proceso de escribir ya su tesis, porque se supone que ya para el segundo seminario ya tienen que terminarlo. Bueno, entonces nosotros aplicamos estos organizadores a uno de estos grupos y fueron 5 participantes. El grupo era mucho más grande, pero aplicamos ya la entrevista al final y entonces ya 8 respondieron, 5 llegaron y bueno, fue algo complicado, pero sí nos sirvió para tener más o menos una idea de cómo están funcionando. Entonces, bueno, la entrevista fue semiestructurada y la persona que realizó las entrevistas, que fui yo no estuve dando el curso, sino fue la maestra Fátima Encina. Entonces, bueno, para el análisis de la información se crearon algunas categorías, fueron 6. Entonces, primero fue dónde fue que los alumnos, en qué parte de la tesis usaron los organizadores. Después, qué tipos de organizadores. Como tercera categoría, el aspecto más útil, y tratamos de ver otros aspectos más en la cuarta. Después, cómo definen ellos a estos organizadores y si los adaptaron o qué hicieron con ellos. Entonces, bueno, aquí, de acuerdo a nuestro programa, el capítulo 1 y 2 se tienen que realizar en el seminario 1 y el capítulo 3, 4 y 5 en el seminario 2. Entonces, bueno, 2 de los participantes dijeron que los usaron sobre todo en el 1 y en el 2, el capítulo 1 y 2. Que el capítulo 1 es la introducción y el capítulo 2 es la revisión literaria. Y los demás dijeron que los usaron en toda su tesis. Incluso hubo quienes dijeron que hasta en otras materias les sirvieron, ¿no? Entonces eso fue algo muy positivo para nosotros. Después, como segunda categoría, ¿qué tipos de organizadores? Y el primero, aquí yo sí escribí todo lo que dijo porque sí me pareció importante. Dice, era para describir estudios semejantes al mío. En la primera parte ponía la bibliografía, después el tema, las preguntas de investigación de ese artículo, lo que ellos habían ocupado como literatura para ese trabajo, el marco teórico, la metodología y los resultados. Aquí me pareció sensacional porque se acordaban de todo y ya habían terminado los 2 seminarios, ¿no? Entonces yo veía cómo se veía que visualizaban su cuadrito y entonces iban mencionando, ¿no?, qué escribían en cada columna. Dice, entonces leía primero los artículos y después ya era solo encontrar las partes más importantes de ese artículo. Y también cuando llegó la hora en que tenía que escribir acerca de ellos, pues ya tenía una idea general, pero clara acerca de los artículos, y me sirvieron bastante para poder también decir en qué eran semejantes esos trabajos al mío. Aquí como que hay un vislumbre de cierta construcción de alguna idea.
Bueno, ¿cómo se usó el segundo? Aquí hay una opinión también, y entonces también describe muy bien. Dice, en la primera columna escribía yo el concepto clave y luego ponía citas que se referían a ese concepto, no sé, tal vez definiciones. En la segunda columna ponía lo que era semejante o diferente a esos autores, si se seguían acordando, ¿no? Y en la tercera ya podía, a partir de la primera y de la segunda columna, entonces escribir algo distinto, que fuera ya en mis propias palabras, pero que a la vez tuviera una base con las citas de los autores que yo había leído. Entonces eso aquí, no sé a ustedes, pero a mí se me parece pues importante, porque entonces ya no solo están dando una idea que se les ocurrió, sino a partir de ciertos autores, entonces ellos toman como base eso y dan ya su opinión. Bueno, el aspecto más útil, aquí por ejemplo dice que es ahorrar tiempo, dos dicen que es ahorrar tiempo, sobre todo en contextos largos, y organizar todo lo que habían leído. Entonces R, por ejemplo, dice que le sirvieron cuando iba a hacer su primer capítulo, y bueno, aquí menciona que es para organizar todo lo que había leído, tener ideas más claras, no hacerlo redundante. Y aquí me da así como, yo creo que a todos hemos pasado por ahí, dice, porque a veces cuando uno no está organizado, escribe y escribe y escribe acerca de lo mismo. Entonces parece ser que a este participante le evitó eso, ¿no? Bueno, después los tres aspectos más útiles, les voy a mencionar nada más de un participante. Como primer lugar dice que le ayuda a entender el artículo para saber si lo podía usar o no para su tesis. En segundo lugar, este mismo participante dice que le ayudó a contrastar y comparar, organizar toda la información y también para poder escribir, que habla sobre todo de del segundo organizador. Y en tercer lugar dice que le ayuda a escribir con sus propias palabras, porque a veces de eso nos quejamos tanto nosotros los maestros, ¿no? De que ¿cómo es posible que solo me estén repitiendo lo que está diciendo fulanito y sutanito? Entonces, bueno, aquí ya dice que está un vislumbre de su voz, ¿no? Bueno, después su propia definición. Una participante dijo que son una forma de leer textos largos fácilmente, sobre todo porque decía, es que yo veo el artículo y está tan largo, dice que da flojera leer. Entonces ya con este organizador o con esta tablita, yo ya sabía a qué parte me iba, si quería ver las preguntas de investigación, o si quería ver los participantes, o si quería ver los resultados, entonces ya era más rápido. Y entre más hacía, más hábil me volvía. Entonces, bueno, otro dice que son herramientas que ayudan a organizar y resumir toda la información. Otros dos dicen que igual les ayudaron a organizar su información y a revisar la información rápidamente. Y bueno, finalmente, ¿cómo fue que adaptaron? Porque nosotros, bueno, hicimos la tablita, pero, por ejemplo, alguien dijo que no le gustó como tablita, entonces hizo una lista, así con los números, pero una lista, no como tabla, y que además ocupaba mucho espacio, entonces una lista. Bueno, algunos lo usaron en papel y muchos otros, bueno, no muchos, más bien los otros, en computadora usando diferentes colores, incluso hasta nos mostraron sus tablitas ahí en su computadora, y sí, cada autor diferente color y bueno, hay su código de colores para todo esto. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Bueno, primero que nada, pues como su nombre lo llama, son organizadores gráficos que ayudan precisamente a organizar la información. Todo el mundo mencionó que sí les sirvió para eso. A clasificar los artículos, entender y comparar investigaciones previas relacionadas con su tema de investigación, que nosotros pensamos, todavía no llegamos a esa segunda fase de verdaderamente ver si construyen su argumento, pero por lo menos ellos están aquí mencionando que sí les ayudaron a comparar y a dar ellos sus ideas. Y el primer
2 les ayudó en el primer y segundo capítulo de su tesis, aunque algunos dijeron que en todas, y el segundo sobre todo para comparar y contrastar las ideas de diferentes autores. En todas las definiciones incluyen la palabra organizar, comprender los textos, y bueno, solo un participante sí mencionó que le ayudó a escribir su argumento, ¿no? Entonces bueno, ya fue algo. Y bueno, finalmente los adaptaron a sus propias necesidades, algunos en papel o en computadora, y lo que nosotros queremos también con esto es lograr que los alumnos puedan trabajar de manera independiente, porque ciertamente escribir una tesis, gran parte del proceso tiene que ser de manera solitaria, autónoma. El maestro no siempre está ahí. Entonces creo que creemos que estos organizadores les ayudan precisamente a eso. Y una vez que ya, digamos, practicaron un poquito en el salón de clases a cómo usarlos, entonces ellos ya después por su cuenta pueden usarlos muy bien, e incluso por ahí alguien mencionó, como les había comentado, que en otras materias les sirven. Entonces bueno, estamos en el proceso de... Bueno, y las limitaciones pues fueron pocos participantes. Ya para este congreso no pudimos meter la segunda, y ya tuvimos más participantes, pero bueno, por lo menos aquí este es el inicio de esto. Pues nos gustaría obviamente ver más participantes, y sobre todo analizar un poco su tesis, ¿no? Si es que verdaderamente hay algún argumento de los que hablan. Entonces, eso es todo.